Deportes, cultura, análisis, política, videos musicales y más. Puntos de vista TV Show con Henry Almonte, con Henry Almonte. Puntos de vista TV Show con Henry Almonte, con Henry Almonte. Bueno, ya estamos de regreso en su programa Puntos de Vista TV Show. Hoy, señores, tenemos muchísimo contenido interesante. Ahora que estamos ya inaugurando en el día de hoy 2 horas de programa, hoy vamos a tener unas declaraciones exclusivas de la diputada de Ultramar, Kenia Vidó, que ha sometido un proyecto de ley para ampliar los años de los vehículos que pueden ser llevados a la República Dominicana. Tendremos también una entrevista con la doctora Francia Vargas, quien es la presidenta del Frente de Educadores Dominicanos en el Exterior, y ella viene a hablar sobre un interesante convenio que firmaron el día de hoy con el Consulado Dominicano para beneficiar a estudiantes que estarán haciendo pasantía en el consulado, y además tendremos muchísimas otro contenido interesante, pero como lo prometido es deuda, bueno, ya ahí tenemos un avance, la dinámica Karina Rivera, como siempre, llevándosela en el aire. Ahí tenemos parte de los estudiantes, el cónsul Jesús Vázquez Martínez, la doctora Francia Vargas, entre otros directivos de la escuela, que estaremos conversando con la doctora Vargas de qué trata este internship, como lo llaman los gringos, y también otras oportunidades de servicio que se estarán abriendo a través del Frente de Maestros. Pero en este momento quiero darle la bienvenida a dos invitadas muy especiales, quienes vienen a hablarnos sobre un servicio bien interesante para los dominicanos que residen en cualquier parte del mundo, creo yo, ya nos aclararán hasta dónde estarán los límites. Me refiero a Margarita Gouveia, quien es vicepresidente de operaciones de Cielo RD, y a Dionisia Mercado, quien es la coordinadora y supervisora de Cielo RD en el Consulado Dominicano. Bienvenida, damas. Bienvenida. Buenas noches. Gracias. Vamos que continúen en sintonía con nosotros en este su programa Puntos de Vista TV Show por Bonches Latinos y Latinos TV. Ahora conectamos directamente desde donde firman los cheques, la capital de la República Dominicana, con el licenciado Winston Arnaud, quien viene a abordar dos interesantes temas. Uno de ellos bien espinoso, que tiene que ver con la historia, vamos a decir, relativamente reciente de nuestro país, y es el que se refiere al asesinato de las hermanas Mirabal, lo que muchos historiadores opinan que fue parte del detonante para que tumbaran a Trujillo luego de una sangrienta dictadura de 30 años. Buenas noches, mi hermano, ¿cómo estás? Buenas noches, Henry. Gusto de verte de nuevo. Un placer. Te puse esa chinita para ver cuál es tu opinión y qué de cierto tú entiendes que existe en estas nuevas revelaciones que han salido con relación a los documentos que el presidente Donald Trump ha mandado que se desclasifiquen, principalmente con la muerte del expresidente John F. Kennedy, y que de alguna manera entonces documentos que están relacionados a temas de política internacional como lo de Trujillo, entonces nos han traído esta bomba atómica. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? Ante todo, de nuevo, buenas noches a nuestros amables televidentes. De los años 50 y 60, los Estados Unidos tenían una gran presencia en América Latina, sobre todo en el área del Caribe, incluyendo las islas de Cuba y República Dominicana y Haití. A partir de los años 50, un aliado de mucha importancia fue el dictador de la República Dominicana, Rafael Leónidas Trujillo y Molina. Pero a partir del 55, la situación y la brutalidad que se presentaba
en la dictadura en la República Dominicana, provocó que los norteamericanos se preocuparan por la estabilidad. En 1959, con la caída del presidente de Cuba, después de la Revolución Cubana, primero de enero del 59, y implantándose un régimen comunista, los norteamericanos entendieron que era el momento de que el señor Trujillo se desplazara del poder o saliera del mismo. Y se comenzó a hacer a través de un supermercado que se llamaba Winfield, que era propiedad de un coronel de Estados Unidos y que era un punto estratégico para que los espías o empleados de la CIA o representantes de la CIA, que es el centro de inteligencia norteamericano, se reunieran constantemente ahí y captaran información alrededor de lo que era, lo que se planteó según los documentos, era el objetivo de derrocar o cambiar el régimen ya impuesto en la República Dominicana. Según esos documentos, se preparó una acción en la cual pusiera al país en una posición contraria a la dictadura de Trujillo. Y se habló que el asesinato de padre Minerva Mirabal, era, las hermanas Mirabal, era el punto que necesitaban para esto. Y supuestamente, a través de un miembro del Ejército Nacional, conocido en Puerto Plata, y que luego se convertiría en un héroe nacional, el señor Inver Barrera y su hermano segundo Inver Barrera, supuestamente, según se investiga, según esos reportes, planificaron la detención de la hermana Mirabal entre Salcedo y Puerto Plata, donde iban a dirigirse a ver al esposo de la mayor de ellas, el fundador del 14 de junio, Manolo Tavares. En realidad, esta fábula fue alimentada por muchos años por miembros del régimen de Trujillo, incluyendo al mismo dictador. Yo creo que a los norteamericanos, con el control absoluto que tenía el dictador Rafael Leónidas Trujillo sobre el país, ellos le pasaban la información que entendían que los norteamericanos manejaban. Y realmente se intentó quitar la responsabilidad del régimen con el asesinato de los hermanos Mirabal. Ese es mi punto de vista. Y una de las razones por las cuales es, primero, que los dos mencionados apenas eran tenientes del ejército. Don Inver Barrera era teniente del ejército en ese momento. No era una persona que tenía esa incidencia y ese poder. Y no dudo que se manchara la sangre con esta situación. Otras personas indican que el presidente Trujillo, el dictador, era compadre del padre de la hermana Mirabal, pero el mismo presidente Trujillo era compadre de la mitad del país. Así que siento realmente que eso es información o una información no comprobada hacia el momento. Recuerden que cuando una persona está en esas leyes del espionaje, recoge información de varios lugares, hace cruces y presenta un informe. Esa es mi opinión. No creo de ninguna manera que el héroe nacional haya tenido nada que ver con el asesinato de la hermana Mirabal, pero sí era una persona ya observada por el régimen y considerada enemiga de la misma porque el presidente Trujillo asesinó a uno de sus hermanos. Eso es así. Yo creo que realmente, primero con el control, como tú mencionas muchos especialistas, control absoluto del país. No te escucho, hermano. El control absoluto que tenía Trujillo del país no era posible de que pudiera pasar algo en territorio dominicano que no estuviera bajo el control del régimen. Mira, por ejemplo, lo que pasó con el asunto del el desembarco de Maimón Estéreo Hondo, la misma visita de otros que intentaron también atentar con el régimen, incluso
presidentes fuera del país que incluso se aliaron con nacionalistas y personas que querían destituir a Trujillo, la suerte que corrieron. Entonces yo también estoy de acuerdo contigo que no creo que fuera factores externos que incidieran en la muerte de la Mirabal. Por otro lado, Winston, por un tema que no tiene nada que ver con el tratado anteriormente, vimos se había resaltado el paso histórico que dio el presidente Luis Abinader de que no repostularse a un tercer mandato, pero fue aún un poco más lejos y fue mandar un proyecto al Congreso Nacional donde se prohibía que cualquier presidente en ejercicio en el futuro pudiera repostularse a un tercer mandato, con lo cual cerraba de por vida la posibilidad de más de una reelección. Ahora vemos que una persona depositó en el Tribunal Constitucional un recurso que busca que se elimine este proyecto que el presidente mandó y fue aprobado en el Congreso, y también el mismo PRM ha emitido su reacción contrario a lo que este ciudadano, que está en todo su derecho, haya tratado de que se elimine este recurso. ¿Cuál es tu opinión al respecto como abogado y como político experimentado? Bueno, te comento, Henry, que estamos totalmente de acuerdo con la posición del Partido Social Moderno de interponer un recurso en contra de dicho recurso. Realmente la Constitución está clara, el espíritu está claro y la decisión formal del actual presidente de la República de cuidar y mantener la democracia de aquí hacia el futuro. Entiendo que eso va a ser rechazado y no creo que lleva más de los comentarios ya establecidos. El Partido Dominicano, que es su presidente, ya tiene su postura. Quiero agregarle algo al programa que recibí la información en unos minutos, si usted me permite. Ya se sometieron los 15 de los 25 miembros que pasaron por la comisión para ser miembros de la Cámara de Cuentas, nuevos miembros de la Cámara de Cuentas. 15 de ellos ya fueron aprobados y enviados al Senado de la República para su ratificación y conclusión, que además pueden pasar 5 personas suplentes. Y esto causó en el hemiciclo de la Cámara de Diputados que tanto los miembros del Partido de la Liberación Dominicana como de la FUPU abandonaran el hemiciclo, alegando sin pruebas, sin argumentos y sin ninguna forma de contradicción real, que ya el partido de gobierno había tomado la decisión de quiénes serían los miembros de dicha Cámara. Esto entiendo yo que fácilmente es descartable el PRM, con la fuerza que tiene en ambas cámaras, en todo lo que ha tenido que ver, incluyendo la elección de la Procuradora General de la República y en otros puntos donde tiene que intervenir la sociedad civil, y la oposición no ha ejercido de ninguna forma su poder para someter e imponer. Es lamentable que a esta altura del juego todavía no hemos avanzado. Hay sectores que se mantienen en la vieja política y no han dado demostración de madurez tan necesaria en estos momentos para mantener la unidad de la democracia en el país. Bueno, ahí estuvimos en este importante segmento con el licenciado Winston Arnaud, que siempre nos trae unos temas bien interesantes para toda nuestra audiencia. Recuerden que si usted vive aquí en el exterior y tiene asuntos legales que tratar en la República Dominicana, puede comunicarse con el licenciado Winston Arnaud al 809-969-4602. 809-969-4602, y él les puede asistir en cualquier área legal. Principalmente, Winston, tu especialidad, ¿en qué áreas son?
en la parte inmobiliaria, en los impuestos y en todo lo que sea en la parte civil. Bueno, pues muchísimas gracias, Winston. Y desde hoy te voy a comprometer para el próximo miércoles, a ver si es verdad que tú eres guapo, con un tema bien interesante que estuve incluso viendo los elogios esta semana del presidente Luis Abinader sobre el magnífico trabajo que está haciendo el director de INAPA, Wellington Arnaud, que incluso estuvo participando en un congreso internacional esta semana relacionado con el tema del agua y los logros que ha tenido en esta importante dirección. Entonces la tarea para ver si la próxima semana podemos tener una especie de resumen de cuál es la transformación que en materia tanto de agua potable como residuales ha tenido el INAPA en la gestión de Wellington Arnaud, y quizás más adelante hasta podríamos coordinar una entrevista con este importante funcionario del gobierno. Estamos siempre a tus órdenes. Bien, muchísimas gracias, Winston. No se muevan, señores. Recuerden que este es su programa donde podemos ofrecerle todas las informaciones, todas las noticias y el acontecer nacional e internacional. Su programa Puntos de Vista TV Show. Vámonos a la pausa precisamente con este breve video donde se relata este tema que estuvimos ahora analizando con Winston sobre la desclasificación de los documentos, y donde se abre la interrogante de si fue o no Trujillo el autor intelectual de la masacre a las heroínas, las hermanas Mirabal. Después de esta breve pausa, volvemos con más en este subprograma Puntos de Vista TV Show. El asesinato de Rafael Leonidas Trujillo no fue un acto espontáneo. Los documentos desclasificados de la CIA dan cuenta sobre la participación de agentes estadounidenses en una conspiración detalladamente orquestada, pero también sobre los conflictos internos dentro de la conspiración y las verdaderas motivaciones de sus protagonistas. Los archivos, como un dossier de 64 páginas de la CIA, indican que aunque la emboscada contra el dictador se ejecutó con éxito, la falta de coordinación entre los conspiradores y los errores estratégicos posteriores impidió la consolidación del golpe de Estado que debía seguir al magnicidio. Fue la noche del 30 de mayo de 1961 cuando se produjo el ajusticiamiento que puso fin a un régimen que por más de 3 décadas gobernó en la República Dominicana. Según el dossier, la conspiración se dividía en 2 grupos principales: el grupo de acción encargado de ejecutar el asesinato y el grupo político que debía tomar el control del gobierno. No obstante, la desconfianza entre los involucrados impidió una comunicación efectiva. La CIA, preocupada por las posibles repercusiones internacionales tras el fracaso de la invasión estadounidense a Bahía de Cochinos en abril de 1961, intentó abordar el plan para derrocar a Trujillo, pero la orden llegó demasiado tarde. Los conspiradores ya comprometidos decidieron continuar con el atentado sin esperar nuevas instrucciones. El plan inicial, según los archivos desclasificados, contempló varias opciones para eliminar a Trujillo, incluyendo envenenamiento y el uso de explosivos. Sin embargo, finalmente se optó por una emboscada, aprovechando los patrones predecibles del dictador. Trujillo fue atacado mientras se desplazaba en su automóvil por la carretera de Santo Domingo a San Cristóbal, disparos que lograron su objetivo, y el dictador cayó abatido. Pero lo que debía ser el inicio de una transición política controlada se convirtió en un caos por la desorganización de los participantes. El general José René Román Fernández, quien debía asumir el liderazgo del nuevo gobierno, no fue informado a tiempo del éxito de la operación. Juan Tomás Díaz intentó comunicarse con él sin éxito, lo que impidió que las Fuerzas Armadas actuaran rápidamente para consolidar el golpe de Estado. Para entonces, la incertidumbre reinaba en el país y los líderes del régimen trujillista comenzaron a movilizarse para contener la insurrección. Entre los personajes clave en la conspiración contra Trujillo y con conexiones en el extranjero se encontraban Luis Amía Matió y Antonio de la Maza, Lorenzo de Berry, un empresario estadounidense, y su esposa, Flérida Berry,
así como los agentes de inteligencia estadounidense Henry Dearborn y Robert Owen. La información usted puede ampliarla en nuestro portal digital noticiassin.com. Carolina Cepeda, Noticias SIN. Con